Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien, ya preparados para el eclipse solar de mañana. A mí alguna vez me tocó, creo que en el 88 en San Luis Potosí. Es interesante experiencia. No verlo total, pero sí sentir cómo llega la penumbra, se oscurece y después se recupera el día. Para los antiguos moradores del planeta debe haber sido algo desconcertante y tal vez hasta para provocar un estado de alarma, ¿verdad? Así como que de repente se está haciendo de noche, pues, apenas voy a la oficina, ¿no? Digamos que dijeran así ellos. Bueno, hoy es viernes, día de hablar de películas. Y para empezar a hablar de películas, tengo que decirles que vamos a, en el caso de esta película de hoy, que, que fue una confusión mía, ¿eh? Fue una confusión mía. En el catálogo general de Netflix estaba yo haciendo un recorrido, viendo películas, viendo algunas opciones de interés que a mí me llamen la atención, que decida verla y después, si me parece correcto, compartirla con todos ustedes. Y entonces empiezo a ver el profesor Mark y no sé por qué un choque de información, en un estado de... Me detuve ahí pensando que yo iba a leer ya bien el anuncio, Masters y Johnson, que son estos pareja famosísima de terapeutas sexuales que reciben la encomienda del gobierno de Estados Unidos para hacer su famoso informe Masters and Johnson sobre la sexualidad femenina en Estados Unidos en aquellos años, 50. Y hay una película que yo alguna vez vi hace ya unos 2 o 3 años, no sé, que es precisamente la historia de esta investigación de Master y Johnson. Pero entonces ya cuando ya quedó aclarado, no, esto es esto y es la película que yo hoy voy a comentar y a ver qué les parece a ustedes si se deciden verla. Es una buena película. Se llama El profesor Marston y la Mujer Maravilla, la famosa Wonder Woman. Eh, y para entrar así como un poco en contexto, simplemente desde mi referencia personal de vida. Mi hermano y yo regresábamos de la escuela los lunes de la primaria, ¿eh? Y al llegar a la esquina de 5 de febrero con Regina, en el centro histórico de la Ciudad de México, había un puesto de revistas y de periódicos y siempre nos acercábamos a ver qué novedades habían llegado. Y había desde luego cómics, los famosos cómics, que les decíamos nosotros cuentos. Mamá, ¿me das para comprarme un cuento? Ay. Entonces era Superman, que aparecía en ese formato de letras en perspectiva, superhombre. Aparecía como superhombre, ¿eh? No Superman. Y luego estaba también Batman y el halcón negro. El halcón negro que era pues como una historia que nos gustaba leer a mi hermano y a mí. Era un grupo de excombatientes de la Fuerza Aérea de distintos países al término de la Segunda Guerra Mundial. Y como que habían organizado una especie de cofradía de decir a luchar por la democracia, así tipo Superman, pero estos iban en aviones. Nos andaban gastando la capa, estos iban así. Y entonces estos personajes compramos esto. Y de repente veíamos que aparecía ahí Mujer Maravilla. Y pues veíamos así nada más la portada y lo hacíamos así. Y los ojos de censura de la señora del puesto, si me la van a comprar o no la estén ojeando, ¿no? Como en las tiendas de ahora, ¿no? Si la vas a comprar, compra, y si no, no estés ojeando. Entonces veíamos ahí una muchacha así con una diadema, vestida así con los colores de Estados Unidos y con un látigo, un mecate, una cuerda, una cosa así. Y pero pues, nada más las ojeábamos, nos interesaban más Superman,
Batman o el Halcón Negro. Ya. Pero por alguna razón pues teníamos en el edificio algunas vecinas y como vecinas ellas sí querían ver La Mujer Maravilla. Y a veces en un intercambio, digamos, de naturaleza cultural e intelectual de enorme pretensión académica, a ver, préstame tu Wonder Woman y te presto el Halcón Negro. Y cada quien leía. Entonces pues, veíamos ahí la muchacha que venía de una isla, que era una amazona así muy guapa y con un origen muy honesto y muy claro, y que traía una cuerda y con esa cuerda enredaba tipos y los obligaba a decir la verdad, y algo así, ¿no? Algo así era. Pero la mujer muy, muy guapa, así como una amazona, lo que se llama una amazona. Pero bueno, pues ya, nada más así. Y esa mujer que después pues, tuvo es una heroína actual de Marvel, ¿no? Todos esos personajes, ¿no? Aquaman, Linterna Verde, este, todos estos personajes que ahora los maneja Marvel y que tiene una gran influencia como una productora ya casi de naturaleza de franquicia que hace películas y películas con estos personajes. Y aparece también, pues desde luego, la Mujer Maravilla, porque pues, ellas también quieren ver a su heroína. Entonces, bueno, ¿cómo surgió esto? ¿No? Y de eso se trata la película que hoy les voy a comentar. La película se produjo y se estrenó en el 2017, o sea que ya tiene su tiempo circulando. Se llama El profesor Marston y la Mujer Maravilla. Está basada en la vida del profesor, el psicólogo, terapeuta, académico y además escritor William Moulton Marston, que fue profesor de la Universidad de Harvard en ese campo así como de esos tiempos, de esos tiempos. Está la universidad para los hombres y la Radcliffe para las mujeres. O sea, que no se junten, no se me pongan ahí medio estados. Y él da clases ahí en la carrera de psicología. Y, y la película nos cuenta un pasaje de la vida de este personaje en donde él está dando una clase y planteando una teoría que se llama DISC, que tiene que ver eh, con la manera en que él percibía la conducta humana y que ahora ha servido para crear, con otros investigadores asociados a lo largo del tiempo, programas de test psicométricos para entender las habilidades, comportamientos, riesgos, todo de las personas ante una oportunidad laboral. Entonces, en esta teoría, que ustedes van a ver ahí lo que significa cada una de las palabras y cómo la va planteando él en una de sus cátedras, el, el doctor inicia una historia muy interesante que tiene que ver con los puntos iniciales del descubrimiento del detector de mentiras. Y tomen en cuenta esto, el detector de mentiras a través de cómo él crea en el punto de partida de medir la presión sanguínea ante la necesidad de decir una verdad o una mentira, el compromiso de enfrentar eso. Y de ahí este asunto de la cuerda de la Mujer Maravilla. Ustedes lo van a ver, está bien resuelto. Pero entonces está con todas estas cualidades el Señor, pero también se enfrenta y la película toma un giro para meternos ya en la vida privada del doctor Marston, del profesor Marston, con su esposa Elizabeth Holloway, también psicóloga, y con una alumna que es Olive Byrne,
alumna ahí de esa materia, de esa cátedra, y ella acepta colaborar con ellos en estas investigaciones, en estas pruebas, en estos experimentos para el detector de mentiras. Y empiezan los hechizos amorosos, hay todos así como... Y resulta que... No les puedo decir eso porque lo tienen que ver, pero eh, la relación inicia entre los tres. Y de lo que puede ser una ménage à trois, como experiencia sexual, termina en un asunto mucho más trascendente. Mucho más trascendente. Al grado de que uno de los puntos de partida del inicio de la película es la quema de los cómics en un acto así, en un suburbio, de donde los niños llevan sus cuentitos y los ponen y los hacen una pira y todos muy felices de que están quemando a la Mujer Maravilla. Un poco fascista y nazi se ve esa escena, pero bueno, así fue. Porque hay una junta nacional, que así como en el cine, de la Liga de la Decencia y esas cosas, de el contenido de los cómics que están comprando los niños. Y entonces se dan cuenta que la Mujer Maravilla tiene por ahí algunos rasgos que como que no son del todo bienvenidos en esta casa. Y empiezan pues, a hacer presión para que se hagan cambios de contenido y todo. Y esa es parte de la subtrama, ¿no? La trama es contar la historia del detector de mentiras, de las teorías psicológicas del profesor Marston como catedrático de la Universidad de Harvard, Radcliffe, y también el asunto de cuando él en 1941, en pleno surgimiento de la Segunda Guerra Mundial, empieza a escribir las historias de la Mujer Maravilla, cuyo perfil, cuyo perfil, su personalidad se basa en la experiencia que él tiene de las dos mujeres que acompañan una etapa importantísima de su vida, su esposa y la alumna. Y ya no digo más, porque si se animan a verla, la película está muy bien hecha. La película está muy bien hecha, está dirigida por la señora Angela Robinson. Los actores, los tres personajes centrales de la película son Luke Evans como el doctor Marston, Rebecca Hall, una actriz extraordinaria, es el papel de la señora Marston, Elizabeth Holloway, y una joven muy bella que yo la he visto poco, pero en esta película tiene un papel muy destacado, Bella Heathcote, que hace el papel de Olive Byrne. La historia de esta jovencita, la alumna, y que entra en esta trascendental, atípica situación de convivencia de tres personas bajo un mismo techo, es la fuente de inspiración para crear a la Mujer Maravilla. La ambientación es buena, ¿no? Esto se da... la película tiene distintas etapas, pero todo está alrededor de 1928. Ahí empieza toda la historia, en la Universidad de Harvard, ¿no? Y bueno, pues el ambiente de uno de esos salones de clases de las universidades de ese nivel, donde está el maestro y están todos los jóvenes así como en un anfiteatro, pues, y son puras mujeres, porque es una digamos como que el campus femenino, no sé qué poderle decir, porque es la Universidad de Harvard, pero los hombres por un lado y las mujeres por el otro lado. Entonces, pues ahí están todas las estudiantes. Los estudiantes ni los vemos. Y cómo va avanzando la historia y cuando empiezan los cuestionamientos a los contenidos.
y entonces otras escenas donde la iluminación, la recreación de la época, saben ustedes que a mí me interesa mucho siempre eso, ¿no? Que el vestuario convenga, esté dentro del tiempo, la iluminación sea enriquecida para que la fotografía capte bien las cosas, los momentos así donde se ve ese comportamiento de religiosidad epidérmica que a veces tienen algunos sectores de la sociedad de Estados Unidos, en donde muy, pero en realidad les encanta el cotorreo, les encanta el resbalón y la buchanga, ¿no? Pero son así como... Es una buena película. Las actuaciones tienen muy buen nivel. La señora tiene una dirección, porque la historia no está tan sencilla, ¿eh? Porque tiene, pues la trama central es el profesor con sus teorías de comportamiento humano ante ciertos compromisos que exigen una respuesta psicológica eh, consciente. Luego está lo del detector de mentiras, que es también se ve un laboratorio, lo que era el primer detector de mentiras, que es casi como un botecito como de la costeña, ¿no? Pero bueno, no, no con todos sus elementos ahí para que está girando y la gente reacciona cuando dice una mentira o cuando no. Hay un comportamiento como de sismógrafo. Entonces todo está muy bien, muy cuidado. Hay mucha precisión en la producción. Y luego la historia de el amorío de ellos tres. Y aquí me detengo, pero no me detengo porque voy a seguir hablando, ¿no? Pero aquí voy a puntualizar algo. Hay una convención en el cine que uno ve películas donde parejas heterosexuales o homosexuales se están dando grandes besos en la boca y uno dice, bueno, si son o no son, porque los besos se ven muy reales, los besos se ven de a verdad, ¿no? No son de... Pero creo que la condición es, se pueden tocar los labios, pero no se puede usar la lengua. Cuando ha llegado a pasar eso, hay una reacción de uno de los dos. Si gusta, no dicen nada y pasan casos en donde en el set de plató, en unas escenas, los dos actores principales que están implicados en escenas románticas terminan construyendo su propia relación fuera de los estudios. Fue el caso de Richard Burton y Elizabeth Taylor cuando se filmó Cleopatra. Y cuando Brad Pitt y Angelina Jolie también hicieron una película juntos, pues también se entusiasmaron y terminaron formando su propia pareja, ¿no? Y así se ha dado casos. Y en esta película ustedes van a ver algo muy interesante, muy bien resuelto. El trabajo de dirección de personajes, de construcción de personajes, es buenísima la escena, ¿ok? Es buenísima. Y, y sí se estremece uno, ¿no? Dice, ay, caray, caray. Pero no hay desnudos, no hay nada obsceno. Es una historia humana muy bien hecha, que sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, hasta que la película nos dice en qué termina toda esta historia. Véanla. Está, desde luego, ya saben, en Netflix. El profesor Marston y la Mujer Maravilla. Es la historia de cómo el profesor Marston, William Moulton, decide escribir las historias de la Mujer Maravilla, que una empresa Comic DC empieza a comercializar con un éxito enorme, porque era, como él decía, un punto de partida para el feminismo y para romper el techo de cristal del patriarcado. Por ahí va la historia. No es tanto el compromiso ideológico, es nada más la historia humana de tres personas que comprometieron sus vidas en esta historia trepidante. Ya me voy, se portan bien,
se cuidan, tengan un bonito fin de semana, cuídense, mañana pues ahí a ver cómo le hacemos para echarle un ojo que nos va a llegar la penumbra antes de la hora y luego nos va a llegar el día antes de la mañana. Cuídense y estén bien y ya saben ustedes, no, no, con eso no me fallen porque ahí sí me voy a enojar, ¿eh? Pórtense muy bien. Nos vemos.